Nos encontramos en la localidad de Baeza, en la antigua universidad, y a nuestro lado el director del Instituto Santísima Trinidad, don Rogelio Chicharro Chamorro, y concretamente estamos en el aula donde don Antonio Machado, poeta de la generación del 98, impartió clases. Lo que queremos saber, Rogelio, es la vinculación que tuvo Antonio Machado con Baeza. Una vinculación importantísima. Estuvo 7 años, 7 cursos en Baeza, en nuestro centro. Y evidentemente un periodo tan dilatado en la vida de un poeta, de una persona, y además en un momento de su vida clave, pues hizo que la vinculación fuese extraordinaria. De hecho, este espacio en el que nos encontramos, esta aula tan encantadora y con tanto casi misterio, pues es el edificio más visitado de Baeza, una ciudad que, como todos saben, patrimonio de la humanidad y tiene muchos visitantes, por millares, ¿no? Pues de entre todos siempre este es un punto de referencia. Machado es un imán, ¿no? Un imán porque la vinculación de las personas con la poesía es muy emocional. Todas las personas que Machado se estudia, se lee en la enseñanza obligatoria, en la posobligatoria, en la universidad. Hay personas que sin necesidad de haber pasado por la aula leen a Machado, y claro, venir aquí es algo casi místico, ¿no? Así que, bueno, aquí estuvo durante 7 cursos, importantísimos en su vida. Venía de una situación dramática porque acababa de perder a su mujer, a Leonor, jovencísima, y bueno, tuvo una situación personal tan dramática que en carta a un amigo suyo decía que había pensado en suicidarse. O sea que casi lo disuadió el éxito que había tenido Campo de Castilla. Campo de Castilla se publicó a primero de verano de 1912, Leonor muere el 1 de agosto de 1912, y en los primeros meses de la publicación Campo de Castilla es un éxito. Y él se siente un poco reconfortado y dice que ya no se debe, que sea muy egoísta por su parte, porque ya se debe también a los demás, ¿no? Esa obra que tan buena acogida ha tenido, pues debe perpetuarse, debe mantenerse. Y aquí llega una situación anímica nefasta, ¿no? El pobre, y hasta el punto, como digo, que bueno, en una carta previa también comenta que quiere dedicarse plenamente a la poesía. Él sabe que su cuestión vital ya la ha superado. De hecho, él decide no casarse nunca más, ¿no? Dice, yo no pienso casarme nunca. Después ya sabemos la relación que tuvo con Guiomar en la literatura, ¿no? Con Pilar Valderrama, pero él decidió eso y dedicarse a la poesía. Por eso es una etapa tan importante la de Baeza, ¿no? La llegada a Baeza, hay alguna anécdota, ¿no? Que cuando llega a la estación de Baeza, ¿no? Bueno, sí, siempre, la verdad es que esas anécdotas son muy jugosas y bueno, parece que así fue, ¿no? Él viene en tren. Una de las cosas que le decidió a Baeza, primero pedir de las vacantes que había, es que Baeza estaba comunicada por tren. Al parecer muy bien, porque la estación de Baeza o la estación de Linares Baeza era el nudo principal de comunicaciones ferroviarias durante muchísimos años entre todo el sur de España y el resto, ¿no? Así que, bueno, Baeza estaba bien comunicada y su ilusión era estar siempre lo más próximo a Madrid, poder visitar Madrid, estaba allí su familia, estaban las tertulias, estaba el ambiente literario, y aunque le gustaba mucho más lo rural que lo urbano, pero bueno, Madrid era Madrid. Y cuando llega aquí, cuando viene hasta la estación, realmente la estación de Linares Baeza está a unos 14, 15 kilómetros de la localidad, y al parecer se baja y él pensaba que ya estaba en Baeza. Él había hablado de Baeza, él conocía, porque era una persona formada y sabía que era una ciudad importante, un
pueblo, pero un pueblo con un pasado histórico espectacular, universidad, catedral, venido a menos, como era conocido de todos, y en una época en la que había una depresión tremenda en España y una decadencia muy fuerte, pero bueno, pero que tenía sus ciertos edificios nobles, y cuando al parecer se baja allí y ve las 4 casas que suponían el poblado de la estación, se quedó muy sorprendido, y alguien, una señora al parecer, le dijo: pero ¿dónde usted qué busca o qué quiere? Porque lo vio así como, y dice: pues voy a Baeza. Dice: pues súbase entonces conmigo, venga para acá, que hay un tranvía, el conocido famosísimo tranvía de la Loma, que bueno, que comunicaba desde Linares hasta Úbeda y Baeza, ¿no? Había 2 ramales, uno que tenía Canena, Úbeda, y otro que subía por la Yedra hacia Baeza. Y claro, un tranvía lento, era todo un pendiente, una diferencia de 300 y pico metros entre la estación y Baeza. Baeza está casi a 800 metros de altitud, renqueante, y finalmente ya llega, ¿no? Hablamos que era el mes de octubre, y además, por lo visto, con una gran niebla que envolvía el ambiente, que era todavía más misterioso, ¿no? Baeza tiene como un microclima, efectivamente, que una niebla espesísima durante mucho tiempo, durante muchos días de los otoños y los inviernos, ¿no? Es conocido de muchos. La verdad es que le da un halo mágico casi a la ciudad, porque entre los valores artísticos que tiene maravillosos y ese ambiente, pues repito que da una sensación muy especial. Y bueno, parece ser que sí, llega apesadumbrado, llega a un sitio que no conoce, llega las primeras veces cuando llega uno a algún sitio desconocido, normalmente anímicamente hay cierto bajón, ¿no? Y ese ambiente de niebla que envuelve también era. Y bueno, y para colmo hay una anécdota también muy jugosa que habla de cuando se presenta en este instituto. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, sí, se presenta buscando al director, que era don Leopoldo de Urquía, con el que luego tuvo una relación muy fuerte y es una persona con mucho peso. Entonces se presenta y a la ordenanza de turno pregunta por él, y el ordenanza parece que le dice: ¿cuánto lo siento? ¿En qué mal momento llega usted? Porque el señor director está en la agonía. Y bueno, el pobre Machado se vino abajo, ¿no? Porque venía de enterrar a Leonor y dice: pero bueno, y él se disculpó, y viéndole la cara ya comprendió el Beder que no había entendido, y dice: no, si él está bien, si don Leopoldo está bien. En la agonía es un casino que hay aquí de labradores, como un bar de labradores donde se juntan, y es el nombre popular, por esa actitud tan labriega, ¿no? de mandar agua siempre, y de que si llega, si no llega, esa sensación, y el nombre popular era la agonía. Él lo entendió literalmente como que estaba muriéndose, y bueno, efectivamente luego se descubrió, y ya tuvo una relación buenísima con don Leopoldo. Entonces él estuvo aquí impartiendo clases durante 7 años, ¿no? Durante 7 cursos. Y aquí en Baeza coincidió con algunos personajes importantes de la época, ¿no? Bueno, él aquí lleva una vida muy austera, muy sencilla. Primero porque él lo era, ¿no? Segundo, él no tenía vocación de enseñar. Es decir, él lo dice en una autobiografía que escribió estando aquí en Baeza, ¿no? No tengo vocación de profesor, dice, aún menos de catedrático. Pero bueno, él hizo opositor a cátedra de francés en 1906, pues porque había que vivir, es decir, porque había que comer, y porque él había llevado ya una vida bohemia en Madrid, un poquillo con su hermano Manuel, había estado en Francia de traductor y con algunas becas, pero había que asentarse, ¿no? Entonces, como él conocía muy bien el idioma, pues nada, opositó y sacó su cátedra. Pero como digo, él no, aquí en Baeza tenía muy claro que lo que quería hacer era dedicarse a la poesía, y entonces la vida, como digo, aparte él de manera natural era bastante austero, pues era los paseos, le gustaban, viajó lo que pudo, porque él decía que su gran pasión era viajar, ¿no? Bueno, dijo literalmente: mis 2 pasiones son pasear y leer y viajar, ¿no? También le gustaban mucho las macetas, decía, las plantas, se acordaba mucho de las plantas de su madre. Bueno, pues como digo, él lleva una vida de paseos por las zonas periurbanas, siempre se habla mucho de ese paseo hasta Úbeda, ¿no? De la Encina Negra, la Parada y todo aquello. Llevaba una vida de algunas tertulias en la botica de Almazán, está en la calle San Francisco de aquí Baeza, que era una rebotica que el dueño de esa farmacia era profesor del instituto, y tenían sus tertulias también por la tarde, ¿no? Y ya digo, pues hizo algunos viajes a las fuentes del Guadalquivir, famosas, que dejó muestra en sus poemas.
Iba a Madrid cuando podía también, en algunas ocasiones, a temas de editoriales, a examinarse, porque él estuvo estudiando aquí, en la universidad, por libre. Y ya digo, bueno, por supuesto sí que conoció, pero conoció básicamente sobre todo compañeros del instituto, a don Leopoldo Urquía, con el que tuvo una buena relación, con sus hijas también, que tuvieron, en fin, una relación de amistad importante. Y ya digo, bueno, lógicamente aquí sí que hubo un encuentro muy especial, que es casi clave para entender la literatura española del siglo XX, y es que aquí se encontró con Federico García Lorca. Ahí es donde quería yo ir. Efectivamente, ¿no? Claro, ese fue, digamos, el encuentro, digamos, más especial. Por lo demás, luego aquí él, ya digo, tuvo relación sobre todo con los profesores, con algunos compañeros y poco más, ¿no? Y ahora mismo estamos en el aula y bueno, por aquí veo, por ejemplo, bueno, pues algunos documentos. ¿Qué es lo que estos documentos? ¿Qué es lo que? Bueno, estos son copias de los documentos originales que conservamos en el instituto, que todos son documentos del expediente administrativo de don Antonio. Pues tomas de posesión, hojas de servicio, traslados, nombramientos, etcétera, ¿no? Entonces son documentos que demuestran que estuvo aquí. Evidentemente, claro, eso, y además que conservamos con mucho, en fin, con mucho orgullo en nuestro centro, ¿no? Él llegó, bueno, hay muchos aparece su firma, porque fue incluso vicedirector algún tiempo, y bueno, y por ahí se puede ver, como digo, hemos hecho en 2012, con motivo del centenario de su llegada a Baeza, hicimos algunas publicaciones y una de ellas fue una carpeta con una reproducción facsímil de todos estos documentos. Que bueno, que ha quedado ahí ya para siempre, ¿no? Para que todo el mundo pueda disponer, algunos bibliófilos, y la verdad es que ha quedado bastante bien, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir contigo porque queremos ver los sitios donde, bueno, pues la casa de Antonio Machado, la escultura de Antonio Machado, donde vivió, donde andó, donde estuvo con tertulia. O sea, queremos conocer la vida de Machado en lo que es la localidad de Baeza. Pero antes de nada, lo que sí queremos es, bueno, que nos nos lea una breve poesía, para que por lo menos conozca, bueno, los que no lo conozcan, porque es difícil encontrar a alguien que no conozca a Antonio Machado. Sí. Porque ya no solamente, como tú bien has dicho, la gente que lo lee, sino que hay grandes cantantes como Serrat o como algunos que le han cantado a Antonio Machado muchísimo, ¿no? Y más los cantautores de mediados del siglo XX le han cantado todos a Antonio Machado. Entonces, bueno, pues léenos un poquito de poesía de Antonio Machado y nos vamos a hacer el recorrido. Bueno, ahí Machado todo el mundo lo conoce, como digo, los colegios, los institutos, se lee, se estudia. Yo voy a coger un poema que es muy representativo de Baeza y, bueno, y de esa pasión que él tenía por el paisaje, porque él siempre, para el paisaje no era una cuestión descriptiva, era una cuestión emocional, ¿no? Él manifestaba su emoción a través del paisaje. De hecho, esto es un poema muy conocido, Camino, que todo condensa toda su fuerza en el último verso, pues porque aparece la ausencia de Leonor, ¿no? Es un poema hecho en Baeza, lo que ahora nos convoca, ¿no? Y dice así: de la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos, los montes duermen envueltos en la niebla de otoño maternal. Descansan las rudas moles de su ser de piedra en esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta. El viento ha sacudido los mustios olmos de la carretera, levantando en rosados torbellinos el polvo de la tierra. La luna está subiendo, amoratada, jadeante y llena. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra. Camino de los campos. Ay, ya no puedo caminar con ella. Bueno, pues muy representativo de esta etapa. Mira cómo se me ha puesto la piel, sin la necesidad de escuchar a Machado. La verdad es que tiene una fuerza. Él tiene la fuerza de... Yo le digo a los alumnos que
Los grandes escritores son aquellos que aparentemente en su sencillez aparente tiene una hondura tremenda, ¿no? Él lo sabía, él sabe que la metáfora es para recubrir algo, pero en esa palabra esencial en el tiempo que decía que era la poesía, la emoción la transmite a veces la palabra muy simple, no necesita hermetismo, ¿no? Hay otros poetas que son más minoritarios, ¿no? Porque tienen un artificio, pero Machado, Lorca, los grandes son siempre, se leen y el pueblo los entiende, y esa es la grandeza que tiene. Bueno, pues nos despedimos de la obra de Machado y hacemos el recorrido por Baeza. Estupendo. Bueno, Rogelio, nos encontramos en la calle San Pablo de Baeza, a nuestra espalda la posada donde cuando Antonio Machado llega a la noche de la niebla famosa de la anécdota, es donde duerme, ¿no? Efectivamente. Este es el edificio, hoy es una casa hecha vivienda desde hace unos pocos años, no sé si 8 o 10 años. Hasta ese momento fue el Hostal Comercio, el Hotel Comercio, y es donde él llegó por primera vez y donde se hospedó los primeros meses. Luego ya buscó unas habitaciones para alquilarlas y fue cuando ya se vino a vivir con él su madre, doña Ana Ruiz, ¿no? Porque Ana, la madre, protegía mucho a Antonio, sabía que Antonio era de carácter como más, no sé, más serio. De hecho, ella decía, Antonio nunca ha tenido la alegría de la juventud, a diferencia de, por ejemplo, su hermano Manuel, que era un torbellino, ¿no? Eso se nota hasta en su poesía y en su vida. Pues efectivamente, este sitio hasta hace poquitos años ha sido un hostal y conservaba una placa en una de las habitaciones, la habitación que él ocupó, ¿no? Conmemorativa. Lógicamente ya, bueno, se ha rehecho y ya lo que queda es la ubicación, ¿no? Porque del espacio que él ocupó ya no queda nada, son viviendas, como decimos. Vale. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Ahora, ¿a dónde vamos? Pues vamos a ir a la vivienda que ya ocupó a los pocos meses, la vivienda que ya sí alquiló, que está frente al Ayuntamiento de Baeza. Hay por aquí una escultura, ¿no?, de Antonio Machado, sí, ¿no? Aquí justo un poquito más arriba la vamos a ver, una escultura que se inauguró hace poquitos años, que se está convirtiendo en un icono de Baeza también, así bueno, que pues, es muy curioso. yo creo que antes de ir a la vivienda podríamos acercarnos, que está aquí al lado. Vale. Vemos la escultura, que además yo creo que es donde mayor número de selfies se hace la gente. Totalmente, sí, así es. Y luego también nos cuenta alguna anécdota del casino y de ahí nos vamos a ver la vivienda. Muy bien. Pues, ¿vamos? Bueno, Rogelio, nos encontramos al lado de la escultura de Antonio Machado y bueno, qué mejor que sentarnos al lado de Antonio para que nos cuente, bueno, pues alguna anécdota del casino, que lo tenemos aquí detrás. Sí. Bueno, es una escultura, como veis, preciosa, se inauguró en el año 2009 con motivo de un aniversario de su muerte, un 22 de febrero. Y el autor es Antonio Pérez Almahano, que es el director actual de la Escuela de Arte de Baeza, un gran escultor que ha hecho mucho trabajo aquí en la ciudad, ¿no? Y se está convirtiendo en un icono de la localidad, porque está en un sitio precioso de mucho paso, en la zona peatonal de Baeza, en la calle San Pablo, y que, como digo, pues es una foto casi obligada, ¿no? Está muy bien. Y nada, efectivamente estamos delante del nuevo casino de Baeza, ¿no? Que llamaba, o el Casino de los Señores, porque en Baeza había dos casinos. Al parecer, donde se desarrolló la famosa anécdota por la que preguntas, bueno, no es anécdota, sino el acontecimiento, porque fue realmente un hecho muy importante del encuentro entre Lorca, Federico García Lorca y Machado, es en otro casino, que era el Casino de los Artesanos, que tenemos un poquito más allá y que ahora podemos ver si es necesario. Y nada, decir que ese encuentro fue crucial para la literatura española, porque se produjo en final de mayo, principios de junio del año 1916 y trajo Domínguez Berrueta, el profesor de arte de la Universidad de la Facultad de Letras de Granada, a sus alumnos, entre los que venía Lorca. Y Lorca pues ya entonces era un artista ya incipiente, que no sabíamos muy bien por dónde iba a derivar, y hubo una velada poética y musical que se celebró en ese casino, ¿no? Machado leyó su famoso Tierra Mar González, Lorca tocó el piano, porque era entonces sobre todo pianista, y fue un encuentro crucial porque realmente a partir de ahí
Lorca lo que hace es decantarse más por la poesía. Hasta entonces era como un renacentista de estos que sabe hacer de todo. Un gran músico que le había enseñado Manuel de Falla, era su maestro, pintaba, era una persona efervescente, inteligente, lector, el folclore, le encantaba la música, como digo, pero aquí ya en el encuentro con Machado, otro encuentro que hubo también en el instituto, en el despacho de dirección, pues aquello ya acabó por decantarlo. Por eso digo que eso para la historia de la literatura y de la lírica española es crucial. Probablemente los dos más grandes líricos del siglo XX se encontraron aquí en Baeza, en el casino, ¿no? Un momento en el que Machado ya era una persona consagrada, ya había publicado Campo de Castilla, ya tenía una persona reconocida, y Lorca era un muchacho de 18 años, 17, 18 años, porque cumple el 5 de junio, sí, estaba ya recién cumplido los años. O sea que entonces Machado lo que era, iba más al otro casino que a este, ¿no? Bueno, sí, parece que sí. Bueno, no sé, no, él aquí fue socio también, pero parece que la velada poética se celebró en aquel. En el otro, ¿no? Sí, efectivamente. Él participó, no era una persona, pero está como reconocido como socio de este casino. O sea, que Pues él entonces, lo frecuentaba. ¿ahora qué hacemos? Nos acercamos hacia la vivienda y después pasamos por el casino. Vale, pues sí, ¿Vale? efectivamente. Nos encontramos en el antiguo Casino de los Artesanos, donde el poeta Antonio Machado tiene el encuentro con García Lorca. Rogelio, cuéntanos ese encuentro. Efectivamente, como he comentado antes, este es el espacio físico donde se desarrolló aquel acto tan trascendente para la poesía española. Y es que había dos casinos en Baeza, el que llamaba Casino de los Señores, que es en el que hemos estado antes, y este de los Artesanos, que ya hoy no desapareció hace ya bastantes años, ¿no? Pero bueno, para que veamos que ese hecho tan trascendente tuvo lugar aquí, ¿no? Y nada más, fue trascendente por lo que comentábamos, ¿no? Porque fue una forma de Lorca, aquella sensación de conocer a don Antonio y de escucharle leer poemas, pues le supuso un verdadero cambio en su, bueno, por lo menos en esas dudas iniciales que tenía como adolescente que era prácticamente, pues le ayudó a salir de esas dudas y concentrarse en la poesía. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a conocer la vivienda donde él estuvo. Muy bien. Rogelio, siguiendo el recorrido de Antonio Machado, nos encontramos en la casa donde él ya vivió. Salió de la posada el Hostal Comercio. Correcto. Se vino a vivir aquí con su madre y, cuéntanos. Bueno, pues él efectivamente a las pocas semanas pues buscó vivienda y ocupó esta en la que estamos, ¿no? Una primera planta con poquitas habitaciones, pero lo suficiente para él vivir. Y efectivamente Ana Ruiz, su madre, se vino a vivir con él porque, bueno, ella protegía mucho a Antonio, tenía mucha devoción con Antonio, lo veía como más desvalido que a otros hermanos que eran de carácter. Antonio más introspectivo y sabía además las circunstancias dramáticas por las que pasaba hasta el reciente fallecimiento de Leonor, de manera que aquí ocupó. Es curioso que está en un espacio donde nada más levantarse veía esta maravilla de fachada del Ayuntamiento de Baeza, ¿no? Y es curioso que Machado, estando en una localidad cuyos méritos artísticos y arquitectónicos conocidos de todos lo han hecho Patrimonio de la Humanidad, sin embargo en su poesía nunca aparecen los edificios, no aparecen los espacios, no aparece el arte en el sentido de descriptivo, ¿no? Porque sin embargo el paisaje es continuo, ¿no? Es una opción, digamos, literaria, ¿no? Estética, en la que él palpita con el paisaje y él representa su estado de ánimo a través del paisaje y se emociona con él. Y cosa que no ocurre con los edificios, ¿no? O sea que él disfrutó seguro de todas estas arquitecturas maravillosas, pero no las plasmó en su poesía. Él plasmó más la vivencia, las personas, el día a día, más que lo que le rodeaba, el arte que le rodeaba. Claro, y por supuesto el paisaje, ¿no? Porque ahora si vamos a ver en las murallas, esa maravilla de Valle del Guadalquivir grandioso, ¿no? Con una perspectiva amplísima, de las más amplias que se pueden ver, porque Baeza está en la cresta de la loma y la vista es maravillosa, ¿no? Sierra Mágina, se ve Jaén, se ve Sierra Nevada incluso, ¿no? La Penibética, bueno, pues todo eso es lo que realmente plasmó en su poesía. Pues, ¿nos vamos? Venga. Bueno, Rogelio, nos encontramos en el paseo de Antonio Machado, el gran mirador
donde se ve todo lo casi, bueno, en la provincia se ve todo lo que es Sierra Mágina, Cazorla, Segura de las Villas, Jaén y bueno, finalicemos el recorrido de la vida de Antonio Machado en Baeza. Cuéntanos dónde nos vamos, por qué hemos venido aquí. Bueno, una de sus grandes aficiones, como dijimos antes, era pasear, ¿no? Y a él le encantaba pasear por las afueras. Y esta zona, que es el Mirador, está en alto y que tiene una perspectiva maravillosa de Sierra Mágina, donde están esos montes azules, ahora mismo se pueden ver azules, ¿no? Es el tono que él utiliza, los montes azules, habla de Arnaitín, habla de Mágina en su poesía, eso lo utiliza muchísimo. Sabemos que el paisaje para él sí que es vital, ¿no? Y en su poesía, pues como digo, esta zona es la que se eligió para hacer un homenaje el 20 de febrero de 1966 y erigir un monumento que era un busto de Pablo Serrano, que es este que tenemos aquí, ¿no? Aquel homenaje se frustró con una represión por parte del régimen de entonces. Inicialmente se autorizó, cuando ya vio el régimen las dimensiones que estaba tomando el homenaje, desde Madrid, que se hizo un comité con personalidades de las más importantes de entonces para atraer aquí visitantes, y con la simbología que tenía en aquellos momentos Machado como persona que había muerto en el exilio y que había apoyado a la República. Bueno, pues aquello finalmente se prohibió y bueno, y hubo un homenaje frustrado con problemas con antidisturbios, carreras, aquello está muy bien documentado, se conoce porque muchos de los escritores y artistas intelectuales que vinieron después lo recogieron en escrito. Y finalmente este busto, que hubo que llevárselo en el coche del fiscal Chamorro, parece que era, pues finalmente anduvo años sin poderse colocar en su sitio, hasta que en abril de 1983 se le pudo dar un homenaje y colocarlo, un homenaje donde vinieron por unas 5.000 personas. Yo tuve la suerte de participar también, bueno, como un baezano más, ¿no?, que vinimos aquí en procesión. Pero yo recuerdo pues Rafael Alberti, Paco Rabanne, todos, era una auténtica fiesta y fue un homenaje precioso. Y desde entonces pues es un sitio en el que él aquí está contemplando aquel paisaje que tanto amaba, ¿no?, y que tanta influencia tuvo en su obra. Sí, vamos, yo entiendo que lo hicieran aquí por lo que tú nos has comentado, que él sobre todo en su poesía lo que describe mucho es el paisaje, ¿no? Sí, totalmente. Y desde este mirador, paisaje va sobrado. Sí, claro, totalmente. Sí. Es una de las perspectivas más amplias de Andalucía. Pensemos que Baeza está, pues, la loma, como bien sabemos, pero es la parte alta, ¿no?, la cresta, Baeza, Úbeda, Sabiote y ronda los 700 metros, hay una altura suficiente. Y el Guadalquivir, que pasa por aquí, bueno, estamos, digamos, en la altura entre dos valles, ¿no?, Guadalimar a un lado y Guadalquivir a otro. Pues hace que es una hondonada enorme, entonces una amplitud maravillosa. Aquí se acaban todos los años el acto de paseo machadiano que se hace con motivo del aniversario de su fallecimiento en febrero. Y es muy emotivo, la gente viene, lee poemas, lanza claveles, en fin, un acto precioso, y lo digo por si algunos no están escuchando, que sepan que para alrededor del 22 de febrero, en esa semana, según venga el mes, pues siempre se realizan muchísimas actividades relacionadas con Machado, la semana machadiana, y la más entrañable para mi gusto es esa, el paseo machadiano, que es un recorrido por los lugares machadianos y que espontáneamente la gente que quiere participar lee poemas y, bueno, y acompaña al recorrido. Pues nada, pues desde aquí, desde Aplica Jaén, invitamos a todas las personas que nos están escuchando o que conozcan Baeza, que vengan a ver, bueno, pues ese recorrido de Antonio Machado, y nosotros desde Aplica Jaén agradecerte, hacernos revivir y hacernos sentir a Antonio Machado en su Baeza, digamos, donde él realmente se hizo poeta. Muy bien, pues gracias a vosotros.